nuevamente con el permanente apoyo de la Procuración podemos realizar estas jornadas donde vienen personas realmente prestigiosas y fundamentalmente preocupadas por el mejoramiento en el trato a las víctimas, en este caso a los niños y niñas y adolescentes víctimas de maltrato o abuso sexual, como es la doctora Virginia Berlin-Blom y el licenciado Nino. Doctora, ¿apuntan a las instituciones la participación de estas jornadas? No solamente a las instituciones, ¿sí? Nosotros siempre trabajamos mancomunadamente con las instituciones, sobre todo con los docentes, que a veces son los primeros en recepcionar las denuncias, y con el hospital y con el municipio. Pero es importante que, digamos, toda la población comience a empoderarse en el sentido de construir un saber acerca de cuál es la mejor manera de atender a un niño o niña en situación de víctima de abuso o víctima de maltrato para poder contribuir a que vivamos mejor como sociedad, ¿no? Entonces, a veces necesitamos crecer en esto, ¿sí? Para que la persona no deambule por las instituciones, para que la persona no sea indagada una, dos o tres veces, sino que todos sepamos qué hacer en este sentido. Es un tema, doctora, que es preocupante, ¿no? Sobre todo para la sociedad y, como decía usted, por ahí también para las víctimas, cómo poder enfrentar esta situación. Totalmente, totalmente. Y como el secreto y el silencio es el principal cómplice de las situaciones de abuso y de las situaciones de maltrato, es muy importante que como comunidad comencemos a hablar de estas situaciones y saber qué hacer, ¿sí? Porque tanto el abuso como el maltrato son cuestiones que a cualquier ser humano sensible nos paralizan, ¿sí? Nos confunden, no sabemos cómo actuar, quisiéramos idílicamente que no ocurrieran, es decir, uno en la fantasía siempre quisiera que un abuso no haya ocurrido. Entonces, el acompañamiento a las situaciones donde las personas se encuentran en este estado nos resulta difícil, engorroso, y no basta solamente con el SAP, ¿sí? El SAP sin un docente comprensivo, sin un médico expedito, sin un vecino que acompañe, no es nada, ¿sí? No haríamos nada solos. Entonces siempre es muy importante el posicionamiento de la comunidad para estas situaciones. Estamos viendo en el programa, en el cierre, la presentación de una guía de buenas prácticas que va a efectuar una funcionaria del Poder Judicial de la Nación, ¿no? Así es. Toda la jornada, el eje de la jornada es la guía de las buenas prácticas para las situaciones de abuso y maltrato. Es una guía que hizo un grupo de prestigiosos investigadores de distintos ámbitos, entre ellos de el Poder Judicial de la Nación, que está avalada por el UNICEF y con criterio científico, y este es el eje central de toda la jornada, ¿sí? Van a exponer la guía, que es una especie de protocolo. Digamos, la cuestión de los protocolos ya es algo que pertenece a la epistemología del SAP, ¿sí? No es que querramos unificar las situaciones, pero cuanto más protocolizadas tengamos las situaciones, más expedita va a ser la relación con la persona en situación de víctima. Doctora, ¿hay alguna forma o alguna manera que muchas veces se pregunta la población, ¿no?, de evitar estas cosas, de evitar los abusos, de evitar los maltratos? Sí, hay muchas formas, y una de las maneras es la visibilización, ¿sí? En general, tenemos estadísticas de cómo después de una jornada
las personas que cuidan los niños tienen otros alertas, ¿sí? Y pueden significar otras situaciones como peligrosas que antes no las significaban. Hablar de esta situación ya genera una modalidad de prevención, ¿sí? El niño abusado es un niño que la más de las veces cree que esto que le está pasando no lo puede hablar. Y bueno, y el resto de la sociedad no lo puede ver. Entonces, fundamentalmente las capacitaciones, los diálogos, los medios de comunicación, digamos, son invalorables en esto, ¿sí? Porque no se olviden que es una enfermedad oculta, ¿sí? La violencia familiar en todas sus formas es oculta, y la visibilización va a ayudar a que se empiece a develar. Licenciada, ¿hay estadísticas respecto de los casos de abuso y maltrato en la ciudad de Esquel? ¿Cómo se encuentra la ciudad de Esquel en ese sentido? Sí, hay estadísticas de situaciones de maltrato y abuso. En este momento exactamente la cifra no la tengo presente, pero tenemos más o menos el mismo promedio que a nivel nacional, también en cuestiones de género, también en cuestiones de quién es el perpetrador, quiénes son las víctimas, la edad de las víctimas. Hay poblaciones más expuestas en todas las estadísticas. Por ejemplo, los discapacitados, constituyen un grupo de riesgo. Los niños entre los 3 y los 8 años constituyen un pico de riesgo después en la pubertad. En general tenemos los mismos valores que el resto del país, ¿sí? También con respecto al perpetrador, ¿sí? La gran mayoría son varones. No hemos tenido, nosotros este año, por ejemplo, no hemos tenido perpetradoras mujeres, como en el resto del país tampoco. Doctora, en ese sentido las estadísticas no suponen a la gente que no denuncia, ¿no? ¿Ahí sería más grande el porcentaje? Totalmente, totalmente. El abuso es una de las conductas más silenciadas por la comunidad, ¿sí? Es más, a veces cuando el niño lo devela, muchas veces no encuentra canales de comunicación válidas y queda en el secreto familiar, o la mamá se va con el niño abusado de la casa, o la niña o el niño es expulsado, ¿sí? Tenemos muchos casos de mujeres que vienen y te dicen, bueno, yo fui abusada en la infancia, o si no, cuando se hace la anamnesis de una niña abusada, es muy común que la mamá diga, bueno, yo también padecí abuso. Porque esto genera una negación, es decir, el abuso genera una negación de en mí, de esto no pasó, y también en el alerta para la cría, ¿no? ¿A qué se debe? Justamente eso le iba a preguntar, doctora. ¿A qué se debe que muchas veces esconden esto o no se animan a denunciar? Cuando los niños son niños se efectúan un mecanismo de defensa que se llama disociación, ¿sí? Que este mecanismo se va reforzando y bueno, a veces lo que oficia es la negación, ¿sí? No querer aceptar, no querer ver el abuso, no querer visibilizarlo. Y por la condena social, por la estigmatización, por lo que va a ocurrir con el niño, ¿sí? Hay madres que se trasladan de una ciudad a otra dejando todo lo que tenían con tal de que no se visibilice el abuso de uno de sus hijos, ¿no? Pasa muchas veces que se detectan en las escuelas, ¿no? Estos hechos. Fundamentalmente porque hay muchos indicadores. El fundamental indicador del abuso es un cambio brusco en las manifestaciones del niño, ¿sí? En las conductas que le llaman. Entonces, a veces el que hace un seguimiento continuo de cómo es el niño es el docente, y él es
primero en percibir este cambio significativo en la conducta. Bien, volviendo a las jornadas, ¿son abiertas al público o alguna charla en especial para la gente, para el público? En general, nosotros mandamos invitaciones a la totalidad de los establecimientos educativos, ¿sí? Llamamos también a los organismos de educación no formal, a todas las instituciones, y bueno, y por ahí va gente de manera que no pertenece a una institución y es bien recibida. En general lo que hacemos es pedir que vayan algún representante o dos de las instituciones, simplemente por una cuestión de espacio, porque es mucha la gente que está interesada en estos temas, más como ustedes saben, este año en particular. Pero en general tratamos de que toda la población quede cubierta, porque si va un docente por escuela ya puede hacer el rol de repetidor de estas comunicaciones, ¿sí? Pero tratamos de que sobre todo la población de ningún sector quede descubierta en cuanto a esta información, y además porque creemos que es necesario el empoderamiento, ¿sí? ¿El lugar, doctora? Melipal. Melipal.